Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con este tema, la nostalgia del futuro. Y vamos a comenzar por el principio, que es develando o descubriendo qué significa nostalgia, porque para empezar con la base del tema tenemos que saber bien la raíz, ¿no? Así que vamos a buscar en el diccionario qué significa nostalgia para empezar a desmembrar esta incógnita, ¿no? Dice nostalgia, sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia o la pérdida de algo o alguien querido, ¿sí? Esto es algo que experimentamos, creo que todo el mundo en algún momento experimentó este sentimiento de nostalgia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con esto? Un sentimiento de pena o lejanía por algo que perdimos o alguien que perdimos. Ahora, ¿qué nos define como nostalgia en esta definición? Un sentimiento de pena. Ahora, vamos a ver qué quiere decir pena, como para terminar de redondear esta idea, ¿no? Bueno, el diccionario dice que pena es un sentimiento de tristeza o ternura. No dice mucho más. Ahora, tristeza y ternura son como dos cosas un poco antagónicas, ¿no? Y esto es lo que nos provoca este sentimiento, la nostalgia. No sé si es el único, pero así que me venga a la mente, creo que es el único sentimiento que es tan antagónico. No sé si se pusieron a pensar que es algo que nos causa tristeza, pero a la vez nos causa alegría. Queremos recordar algo que nos fue lindo, que nos gustó o algo que nos hizo feliz, pero a la vez nos deja ese dejo de tristeza por recordar eso. Es un sentimiento muy ambiguo y la Biblia habla de esto, así que por eso hace un tiempo atrás me puse a investigar este tema. Bien, entonces, ¿quién no recuerda a veces situaciones queriendo? Porque hay algunos que buscamos recordar, o a veces sin querer. Hay cosas que nos llevan a un pasado y nos hacen recordar cosas que nos van provocando este sentimiento de nostalgia. Ahora, una pregunta que dejo ahí en el aire y cada uno se la va respondiendo a sí mismo. ¿Es bueno o es malo sentir nostalgia? Porque es un sentimiento, como dije recién, a veces aflora sin que nosotros lo busquemos y a veces buscamos estas situaciones. Ahora, ¿es bueno o es malo sentir nostalgia? Eso vamos a ir viendo ahora de a poquito y vamos a ir respondiéndolo. Pero cada uno vaya pensando a ver qué siente o qué piensa acerca de esta pregunta. Bien, ¿saben que si hay un personaje en la Biblia que nos da para ser dulce del tema que querramos, es Jacob? Y para este tema no es menos. Y en el libro de Génesis, donde se cuenta, no vamos a leer toda la historia porque sería muy largo, pero en el libro de Génesis, donde se cuenta y se narra, ¿no?, la historia de Jacob, a partir del capítulo 25, que es el nacimiento de Jacob, mire, vamos a hacer un recorrido muy rápido, simplemente leyendo eh, eh, los títulos de la vida de Jacob para que recordemos un poquito cómo fue la vida completa de Jacob. En el capítulo 25 de Génesis comienza el nacimiento de Jacob, ¿sí? Jacob nace, ¿sí? Después ahí viene el tema con su hermano Esaú que vende la primogenitura, bueno, él se tiene que escapar. Bueno, después antes de escaparse, bueno, obtiene la bendición como él quería de su padre. Ahí es donde se tiene que escapar por miedo a su hermano, ¿sí? Después Jacob llega a esa tierra de un pariente y bueno, empieza a trabajar cuando se enamora de Raquel y empieza a trabajar para casarse con Raquel, se casa con la hermana, ¿se acuerdan? Y después tiene que trabajar 7 años más para casarse con Raquel. Bueno, después finalmente tiene que huir de este pariente, del suegro de Labán, para poder irse con sus cosas, ¿sí? Después ahí es donde se encuentra también Jacob con Dios. ¿Se acuerda este sueño que tuvo de la escalera? Y ahí dice que lucha con el ángel, que era Dios mismo, y lo vence. O sea, un montón de situaciones que fue pasando, ¿no? Jacob durante toda su vida, ¿sí? Posterior a eso, después, bueno, vuelve a la casa de su hermano, se reencuentra con su hermano Esaú, vuelven a hacer las paces y pueden estar bien. Bueno, un montón de situaciones, ¿sí?, que vivió Jacob en su vida, ¿sí? Bueno, después tiene hijos y bueno, ahí comienza ya la historia de Jacob con los 12 hijos y ahí viene la historia de José, ¿sí? ¿Recuerdan esa historia de José? Bueno, con José también no la pasó tan bien porque recuerdan que pensó que estuvo muerto por mucho tiempo. Eh,
Ahora vamos a ir directamente a Génesis 46. Voy a leer Génesis 46. Algo interesante, ¿sí? Génesis 46, versículo 29. Dice así. Esto ya es la historia cuando ya José está en Egipto, recuerdan, y él pensaba que estaba muerto. Bueno, finalmente José encuentra a sus hermanos y le dice que lo traigan al padre. Bueno, y el padre se descubre que José finalmente estaba vivo. Y esto que vamos a leer es a partir de ese encuentro con José, ¿sí? Dice Génesis 46, 29, dice, Hugo, sí, ¿cómo? Hugo, te leo yo para que no, te leo yo para que vos no te canses tanto tu garganta. ¿Querés que lea? Bueno, Y dale, lee. José, a 40 ver, para ayudarte. 46, Y 29. José, sí, 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Bien. Entonces, Israel dijo, perdón, Sí, sí, el 30 hasta también. ahí. No, el 30 también, sí. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Bien. Y José dijo a sus Ahí nomás, ahí hermanos, nomás. bien, Gracias. Bien, entonces este es el encuentro de Israel de Jacob, ¿no? Con José. Y ahí esta expresión, muera ahora yo, ¿no? Ya está, ya vi que vivías. Es como que esa expresión que a veces tenemos listo. Yo ya puedo morir tranquilo porque ya con esto que viví o con esto que pasó ya me doy por satisfecho. Bueno, este fue el sentimiento de Jacob en ese momento. Ahora, ahí el José lo lleva a encontrarse con el faraón y ahora viene la pregunta interesante que nos da base a ver cuál es el punto de nostalgia acerca de este personaje. Ahí en capítulo 47, del 7 al 10, dice, también introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante del faraón y Jacob bendijo al faraón. Y el faraón dijo a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿No? Le hace una pregunta. Mire lo que responde acá Jacob. Dice, Jacob respondió al faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Bien, acá hay una dicotomía entre la pregunta y la respuesta, porque el faraón le pregunta, ¿cuántos años tenés? Y él responde, pocos y malos. O sea, ¿qué sentimiento tiene que haber en la mente de alguien para cuando alguien le pregunte algo, responda directamente con lo malo que fue su vida? ¿No? Y esto me llamó la atención porque hice este recorrido de la vida de Jacob desde el principio, desde que nació, para que recordemos de que no fue todo malo lo que vivió Jacob. Él vivió un montón de situaciones muy lindas. O sea, se encontró con Jesús, con Dios mismo en el medio de toda su historia. Eso es algo maravilloso. O sea, se casó con la mujer que amaba, se reencontró con su hermano. O sea, cuántas situaciones lindas vivió Jacob en su vida. Sin embargo, a la hora de hacer un balance de su vida, él lo primero que vino a la mente es, pocos y malos fueron los días de mi vida. ¿Qué tendríamos que haber vivido en nuestra vida para poder recordar cuando nos preguntan de esta manera? ¿Qué balance hacemos de nuestra vida? ¿Fue buena o fue mala? ¿Qué es lo que recordamos? Y de ahí viene esa nostalgia que podemos llegar a tener nosotros también, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a mirar hacia atrás? ¿Qué recordamos y qué es lo que predomina en nuestra vida? Lo bueno y lo malo. Miren un poquito más adelante, en el capítulo 47, ahora en el versículo 29 y 30. Dice, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas en tu mano en mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad, y te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Si hay un sentimiento de nostalgia reflejado acá por Jacob es este. O sea,
yo viví hasta acá, ya te vi, te conocí de vuelta, bueno, estoy feliz, como él dijo al principio, pero cuando me muera quiero volver con papá y mamá. Aunque sea en la muerte, en la tumba, él quería volver con papá y mamá. Y esto es un sentimiento de nostalgia. Querer volver a algo, si bien iban a estar muertos. Sabemos que cuando están muertos no se sabe nada. Sin embargo, él en vida quería tener la seguridad que por lo menos iba a satisfacer esa nostalgia de volver al pasado. Al volver a estar con sus padres, aunque sea en la tumba. Y este es un sentimiento de nostalgia pura. ¿Y qué es lo que podemos llegar a sentir nosotros también cuando recordamos algo del pasado, ¿no? O a veces nos anticipamos a este sentimiento de nostalgia cuando vemos que algo va a terminar, ¿no? Decimos, uy, ya falta, no sé, el fin de semana largo está por terminar, uy, y ahora tenemos que empezar, ¿no? De vuelta, y ya empezamos a preocuparnos y a sentir nostalgia por lo que todavía no terminó. O alguien que se tiene que ir de viaje por mucho tiempo y ya no empezamos a sentir mal de lo que lo vamos a extrañar cuando se vaya. Cuando estamos por perder a alguien, o sea, un montón de situaciones que ya nos empieza a provocar ese sentimiento de nostalgia o de sentimientos ambiguos porque sabemos que no va a estar. Tenemos un montón de personas alrededor nuestro que pensamos que van a estar al lado nuestro durante toda nuestra vida, pero sabemos que en algún momento esas personas no van a estar o nosotros no vamos a estar todo el tiempo con las mismas personas. Y llegamos a pensar, ¿no? Si yo algún día pierdo a esta persona, no sé cómo voy a vivir. Si yo no estoy con esta persona o en esta situación en algún momento, no sé cómo voy a seguir adelante. Eso es un sentimiento muy peligroso porque si bien es un sentimiento de nostalgia, va a predominar más la amargura, la depresión, y eso no nos va a llevar a un buen camino. Sin embargo, esas personas en algún momento se van o nosotros nos vamos y acá estamos y seguimos viviendo. O sea que ese sentimiento que parece que se nos va a terminar el mundo cuando no estemos ahí o con esa persona es algo imaginario porque sin embargo pasa y nosotros seguimos viviendo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿es bueno o es malo sentir nostalgia? Si hay una foto o una imagen que nosotros podríamos imaginar acerca del sentimiento de nostalgia es una cara sonriente pero con lágrimas en los ojos, ¿no? Ese sentimiento ambiguo, feliz pero llorando. Ahora, yo escribí una frase propia, la pueden compartir o no, pero yo más o menos traté de dar una definición propia de lo que puede llegar a ser la nostalgia. Y la escribí así, miren, la nostalgia es el intento de nuestra mente por tratar de vivir de nuevo aquel momento de nuestra vida desde la certeza que no es posible. ¿Qué les parece? Porque buscamos volver a un momento particular, algo que quizás nos hizo feliz, algo que queremos recordar porque nos gustó. Pero lo vivimos desde el momento y con la certeza que no es posible, porque solamente lo vamos a recordar en nuestra mente. No es posible volver al pasado, de ninguna manera, aunque busquemos recrear ese momento lo más similar posible. Nunca va a ser lo mismo que cuando lo vivimos. Entonces estamos instaurando y buscando algo que sabemos que no es posible. Estamos buscando un imposible. Sin embargo, y todo esto que estamos hablando es como para dar todo un contexto grande y después, ahora ya en breve vamos a ir al punto y vamos a ver qué queremos decir con todo esto y por qué estoy aclarando todo esto. Sin embargo, este sentimiento de nostalgia, y lo doy como dato al margen, ¿no? Como ahí, entre paréntesis, es un privilegio que no todos podemos vivir. Porque si volvemos y recordamos que este sentimiento de nostalgia es recordar con tristeza, porque lo extraño quizás un momento que fue feliz en mi vida, porque creo que nadie quiere recordar algo que fue malo, o sea, esa nostalgia nos lleva a un momento que fue feliz en nuestra vida. Es un privilegio que no todos pueden tener. ¿Saben cuántas personas, y quizás hay alguno por ahí, quizás de lo que está aquí hoy, no puede tener nostalgia porque no ha vivido o no recuerda ningún momento feliz en su vida? Una vida llena de abusos, una vida llena de maltratos, una vida llena de necesidades y de tantas cosas que podamos haber vivido cada uno de nosotros.
Sin embargo, no podemos recordar ninguno de esos momentos con felicidad. Y ese sentimiento de nostalgia no puede instaurarse recordando o no queriendo recordar el pasado tan triste que tuvimos. Entonces, este sentimiento de nostalgia es un privilegio que no todos pueden tener. Ahora, vuelvo a preguntar por última vez antes de buscar la respuesta en la verdad absoluta. ¿Es bueno o es malo sentir nostalgia? Y vamos a preguntarle a quien no se equivoca, que es a Dios en su palabra. Y saben que en la Biblia hay un versículo que contesta directamente esta pregunta. Y se encuentra en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Miren lo que dice. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca esto preguntarás con sabiduría. ¿Lo vuelvo a leer? Dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. O sea, directamente Dios me está diciendo, nunca pienses que el pasado fue mejor. Nunca trates de volver al pasado recordando como qué bueno que era antes. Porque dice que nunca vamos a hablar con sabiduría de esto. O sea, si nunca vamos a hablar con sabiduría de esto, es porque nuestra idea de eso que tuvimos, que fue bueno o que fue mejor que lo de ahora, es equivocada. ¿Habían leído esto alguna vez con esta idea? ¿Lo habrían entendido de esta manera? O sea, nunca vamos a recordar el pasado de una manera sabia si creemos que fue mejor que lo de ahora. ¿Y saben por qué es esto? Y esto tiene una explicación científica, una explicación muy clara y científica. Y acá me van a decir que estoy loco quizás. Pero saben que nosotros, el ser humano, no recuerda. Uno no puede recordar el pasado, por lo menos de la manera que queremos recordarlo. Todo eso que nosotros recordamos de un pasado, que puede ser contento, puede ser feliz, puede ser triste, lo que recordemos del pasado, ¿saben que no es real? Porque uno no recuerda el pasado exactamente como fue. Uno construye el recuerdo de acuerdo a la situación personal de ese momento y del momento que lo estamos recordando. Gabriel García Márquez tiene una frase muy interesante que explica, porque se ve que entendió estrictamente lo que significa esto. Y tiene una frase muy sabia que dice, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda haber vivido. Y el recuerdo es exactamente esto. Uno recuerda una situación y es lo que hoy nos trae ese sentimiento de nostalgia porque lo armó y armó una historia, nuestra mente armó una historia que no es real porque está condicionada a nuestro momento. O sea, en esa misma situación que nosotros vivimos y recordamos ese momento, quizás hubo otras personas involucradas que no la recuerdan de la misma manera. Y yo esto lo pude experimentar hace unos años cuando me reencontré después de 25 años con mis compañeros del secundario y nos encontramos y conseguimos que nos presten la escuela donde habíamos terminado el secundario y nos reunimos ahí y empezamos a recordar obviamente cuando nos juntamos después de 25 años un montón de situaciones que habíamos vivido juntas. Y saben que yo me puse a escuchar las historias que contaban mis compañeros, de las cuales yo fui partícipe. Es más, algunos contaban historias mías. Y saben que yo no las recordaba de ninguna manera de como ellos las contaban. Es más, había un personaje que Steven Spielberg era un poroto al lado de ese compañero, porque ha llegado a contar 3 historias que fueron de 3 momentos totalmente diferentes y él la contaba como si hubieran sido al mismo momento. Él la recordaba así y yo recordaba que no era así, que había sido diferente y otro la recordaba de otra manera. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que la misma situación, en el mismo lugar, en el mismo momento, las diferentes personas que estábamos ahí la recordábamos de maneras diferentes? Y eso es porque uno no recuerda el momento exacto y no recuerda la situación exacta, cómo la vivieron todos o cómo fue. Es lo que a mí me produjo de acuerdo a mi situación, a mi estado de ánimo y a mi contexto emocional de ese momento y de hoy que lo recuerdo. ¿O no les pasó alguna vez de volver a algún lugar que no volvía hace muchos años o cuando era chico y empezó a ver y vio que, pero esta habitación o esta casa era más grande de lo que yo la imaginaba? O esto
me parece que no era tan así cuando yo era chico. Yo me imaginaba que esto era de esta manera y sin embargo ahora lo estoy viendo de otra. Y por más que estén las mismas personas, que tratemos de recrear lo mismo, nos damos cuenta de que la realidad que nosotros recordamos no es la realidad que realmente existía. Por eso Dios me dice en Eclesiastés, nunca recuerde los tiempos pasados que fueron mejores, porque no vamos a hablar con sabiduría, eso no es real. Es la historia que mi mente me construye y me arma una historia que a mí me puede gustar o no, pero no es real. Y lo mismo pasa a veces con cosas negativas. A veces estamos instaurados en una depresión, a veces estamos plantados en una situación de enojo con alguien o de negación con algo. Y eso nos condiciona años enteros de nuestra vida. Sin embargo, no nos damos cuenta que ese recuerdo que nos trae este sentimiento, esta angustia, este enojo, ni siquiera fue real, quizás. Es lo que a mí me produjo. Y está bien, yo lo siento de verdad. Pero ¿realmente fue lo que pasó? ¿Fue lo que se dijo realmente? ¿O fue que se dijo con la intención que yo entendí? Porque mi mente me está construyendo o reconstruyendo algo que quizás no fue real. Por eso no es bueno vivir basados en el pasado. Por eso Dios me dice, no recuerden el pasado como algo mejor. Porque nunca, nunca vamos a actuar sabiamente actuando de esta manera. Ahora, ¿cómo puedo escaparme de esto yo si sabemos que la nostalgia es un sentimiento y a veces no lo puedo manejar, no lo puedo controlar porque pasa, ¿no? Nos pasa. Ahora, nos va a pasar y podemos recordar y nos podemos reír y bueno, lo vamos a tener este sentimiento. Pero a partir de hoy tenemos que saber de que lo tenemos que tomar como algún recuerdo, algo por ahí agradable, pero no nos tenemos que basar en nuestra vida, en decisiones basados en eso que sabemos que no es real. Tenemos que basarnos en la realidad actual o en la verdadera realidad, que es lo que Dios me dice. Esta tendencia de creer que lo pasado fue mejor, y esto aún pasa dentro de la iglesia, decir, pero antes era diferente, antes era todo mejor, antes, la gente de ahora, los chicos de ahora, no es una frase muy común. Que quizás hay cosas que sí, que la veamos mejor, la veamos peor. Lo que pasa es que nosotros, claro, los que vivimos mucho antes, recordamos situaciones como que antes era mejor porque nosotros la experimentamos de otra manera. Los que viven ahora o los que nacieron en esta época, obviamente esta época la recuerdan como algo bueno, algo diferente. Ahora, nosotros nos basamos que el pasado fue mejor. Aún dentro de la iglesia pasa. Y a veces tampoco no es tan real, sino que es diferente, ¿no? Ahora, esta tendencia de creer que el pasado fue mejor no es gratis, o sea, no la inventamos solo nosotros, sino que es una idea griega. Esto viene de la mentalidad griega. Nosotros venimos de esa cultura que ellos siempre pensaron que el pasado era mejor, porque ellos creían de un mundo ideal, de un mundo espiritual ideal, y que siempre lo anterior y los ancestros eran lo supremo y que, bueno, nosotros cada vez vamos peor, ¿no? Desde otro concepto. Si bien sabemos que Dios nos dice que el mundo cada vez va peor, pero lo dice en otro sentido, ¿no? Ahora, esa es la mentalidad griega, pero nosotros, como para ir puntualizando la solución de todo esto, nosotros no nos debemos basar en una mentalidad griega, sino en la mentalidad cristiana. O sea, en el consejo que Cristo me da. Hay muchos que dicen, están en este problema, ¿no? Están en una depresión, están en una angustia, están en un grado de enojo por algo, por alguien. Y a veces buscan o preguntan cómo pueden solucionarlo, cómo pueden salir de esta situación. Y dicen, pero no me hables de Dios, o no me hables de religión, o no me hables de la Biblia. Ahora, si la solución es esa, ¿cómo me pedís que te dé una solución no dándote la solución? Es lo mismo que yo vaya a la gomería con la rueda del auto pinchado y le digo, decime cualquier cosa menos que tengo que arreglar la rueda. O sea, es una locura. O sea, si tengo la rueda pinchada, el gomero, ¿qué me va a decir? Tenés que arreglar la rueda. O no sé, voy al médico enfermo y le digo, hablame de cualquier cosa menos de salud. O sea, o de remedios. O sea, estoy yendo al lugar equivocado porque la solución es esa. No me puede decir otra cosa que la verdadera solución. Bueno, lo mismo pasa con estos temas. Muchos quieren buscar o encontrar la solución
a este tipo de problemas, a depresiones, a enojos o a estancamientos en la vida por cosas del pasado, pero no me hablen de religión, no me hables de Dios. Cuando la solución realmente es esa. Entonces no te puedo dar otro consejo que no sea ese. Porque todo esto que acabamos de mencionar nos lleva a un pasado. Y ese pasado nos lleva a esa angustia, a esa tristeza o a esa nostalgia que en cierta manera es tristeza. Pero no podemos vivir instaurados en ese pasado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La nostalgia del futuro. Y esto es lo que por ahí parece raro porque, como decía en la promoción, parece antagónico, o sea, en la teoría es antagónico. Si la nostalgia está basada en un pasado, ¿cómo vamos a tener nostalgia de un futuro si todavía no lo vivimos? O sea, la nostalgia del futuro es sentir que necesito volver a eso, ¿sí? A eso lindo, a eso que me va a hacer bien o que me provoca un lindo sentimiento. Pero si todavía no lo viví, porque es un futuro, ¿cómo es esto? Ahora, esto tiene una explicación muy puntual y muy sencilla. La nostalgia del cristiano. Dios me dice en Eclesiastés que no debo vivir en el pasado. Entonces, ¿cómo tengo que yo vivir como cristiano la nostalgia, que es casi indispensable que me pase? Tengo que vivir la nostalgia del futuro. ¿Y cómo es vivir la nostalgia del futuro si todavía no lo viví? Dios puso en nuestra vida, cuando nos creó, Él no nos creó como nosotros estamos ahora. Sabemos que Él nos creó de una manera diferente. Él puso ahí en nuestros primeros padres, cuando los creó, perfección y eternidad. Son dos cosas que la Biblia misma lo dice en Génesis, porque dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, si lo hizo a imagen y semejanza de Dios, Dios es perfecto. Y Dios es eterno. Entonces, en Adán y Eva, nuestros primeros padres, Él puso perfección y eternidad. Sabemos que por culpa del pecado, eso se perdió. Se perdió la perfección, porque ahí entró la muerte, y ya a través de la muerte todo ya no puede ser perfecto, porque todo tiene un fin, y se perdió la eternidad. Ahora, ese sentimiento o eso especial que tiene la perfección y la eternidad, que nosotros hoy no la vivimos, porque ya nacimos en un mundo de pecado, sigue estando en nuestro ADN, sigue estando en nuestra mente ahí guardada y ese sentimiento de que necesito perfección y eternidad. Si no, díganme cuáles son las dos, y pueden buscarlo, cuáles son las dos industrias más multimillonarias del mundo hoy en día en el mercado. Todas las que tienen que ver con belleza, con cremas, con tratamientos, con un montón de cosas. ¿Qué es lo que buscan en la gente? Ser perfectos. ¿Y cuál es la otra industria multimillonaria que se gasta millones de millones tratando de buscar la máquina que nos haga eternos? O algo que nos haga eternos de vuelta, que no moramos. Y que perduremos por el tiempo, lo más que podamos. ¿Por qué el hombre gasta millones y millones y millones en esas dos cosas, sobre todo lo demás? Porque tenemos en nuestro ADN ese sentimiento de querer volver a ese pasado, cuando Dios nos hizo con perfectos y eternos. Lo que pasa es que como eso lo perdimos, no sabemos qué es lo que buscamos, pero buscamos perfección y eternidad. Por eso esa gran pregunta que decimos a veces, me siento vacío, me falta algo y no sé qué es. Y lo buscamos llenar con un montón de cosas. Y la mayoría de las veces son con estas cosas, ¿no? De tratando de perdonar en el tiempo y tratando de ser perfectos para siempre. Y eso es porque esa angustia, esa nostalgia, mejor dicho, es la nostalgia del futuro. Es querer volver a tener esa perfección y esa eternidad que en un momento se les dio a mis primeros padres, que yo la tengo en mi ADN y que yo la necesito. Y yo la quiero buscar, volver a tener. Ahora, ¿quién es? Y la respuesta está acá. ¿Quién es el que proporciona la perfección y la eternidad? Dios. Porque Él la dio, Él es así y Él la proporciona.
Entonces, cuando yo busco algo, o alguien me dice, estoy buscando algo, necesito algo, no sé qué es, en realidad lo que está buscando y necesitando es a Dios, porque es el único que puede proporcionarnos esa perfección y esa eternidad, que es la nostalgia del futuro, que es la nostalgia que tenemos los cristianos. Sino porque nosotros vivimos anunciando algo que vamos a vivir que todavía ni sabemos cómo es. Porque todos queremos llegar al cielo porque sabemos que es perfecto, que vamos a vivir eternamente y es lo que promocionamos siempre. Ahora, ¿cómo promocionamos algo que ni siquiera conocemos? Porque está en nuestro ADN este sentimiento de querer volver a tener eso. Porque hay alguna célula muy chiquitita ahí que Dios nos dejó a propósito, que nosotros ansiemos volver a eso aunque no lo conocemos, porque es lo que nos va a dar el motor para poder volver a tenerlo y esforzarnos para llegar a esa eternidad y volver a tener eso. Entonces la respuesta a ese vacío no es fiestas, no es salidas, no son vacaciones, no son cremas mágicas. La respuesta a eso que yo estoy necesitando es Dios. Él me va a dar esa perfección y esa eternidad que yo estoy buscando. Ahora, les voy a contar una experiencia personal, porque Dios no nos da solamente los problemas o nos deja la incógnita y no nos da la solución. Él nos da una solución a esto y ahora lo voy a compartir con ustedes. Primero voy a contar una experiencia personal que viví hace unos años y después van a entender a qué voy con eso porque es la base de la respuesta de Dios, ¿no? Hace unos años estábamos aquí con mi esposa en la ciudad de Las Flores y teníamos que ir hasta Buenos Aires y estábamos en moto, ¿no? Entonces íbamos por la ruta 3 con la moto y de pronto cuando íbamos por la ruta ¿vieron esas nubes negras que vemos que se acercan? Pero negras, de esas que traen granizo, pero seguro, que son el límite con una línea negra y después viene como una nube blanca, así ese cielo totalmente cubierto. Bueno, eso empezó a venir desde lejos y nosotros íbamos, o sea, las nubes venían de acá y nosotros íbamos en paralelo, ¿no? Y las nubes venían así. Yo dije, en cualquier momento nos alcanza la nube y nos empapamos terriblemente y no sabíamos qué traía esa tormenta. Entonces empecé a acelerar y en un momento agarro otra ruta que ya es como que iba hacia el otro lado de donde venía la nube y es como que empezamos a escapar de ese cielo cubierto y empezamos a apurarnos cada vez más porque se nos acercaba y se nos acercaba. Saben que cuando pasamos un momento ya, antes de que llegue esa nube, empezó a levantarse un viento, pero muy fuerte, muy extraño, a donde íbamos nosotros en la ruta, de esos vientos que sugieren tornado. Y literalmente, a los costados de la ruta, en ese tramo de la ruta estaban arreglando la ruta y había esos tachos, ¿vieron? Que ponen de plástico naranja para que se vean los límites de donde estaban trabajando. Esos tachos de naranja, que son como de 200 litros, se empezaron a levantar así en forma vertical de los molinos de viento y ese tornado que se estaba levantando al lado de nosotros donde íbamos con la moto. Imagínense cómo estábamos nosotros. Bueno, yo dije, si freno acá, ya me veía volando como la vaquita de la película en el medio del tornado. Así que dijimos, tenemos que seguir para adelante. Y seguimos. Gracias a Dios pudimos pasar ese ojo del tornado y no nos pasó nada. Seguimos esa ruta hasta que llegó un momento que tuvimos que doblar en otra ruta que era de vuelta como paralela a donde venía la nube. Bueno, ahí ya no nos pudimos escapar más, la nube nos alcanzó, una tormenta que ni les cuento, no se veía ni a medio metro delante de la moto, pero decidimos seguir y no parar porque ya estábamos mojados, así que dijimos, bueno, queríamos llegar a casa. Y acá es donde viene lo que me pasó. Cuando uno empieza a sentir frío, no sé si les pasó alguna vez, frío, un poco de miedo por la situación, porque era muy peligroso andar en la moto, en la autopista, con semejante lluvia, ¿no? Con frío, mojado, con peligro, y ya no sabíamos ya a qué hora íbamos a llegar y cómo íbamos a llegar. Yo lo que me empecé a imaginar en la mente era qué iba a hacer, como para distraerme un poco de esa situación, ¿no? ¿Qué iba a hacer lo primero que haga cuando llegue a mi casa?
Y obviamente tenía frío, estaba mojado, tenía hambre porque ya habíamos rato que habíamos salido de donde habíamos salido. Así que me empecé a imaginar que cuando llegue a casa, lo primero que iba a hacer, obviamente, pegarme una ducha bien caliente, prepararme alguna comida bien calentita, abrigarme y resguardarme de la lluvia. Bueno, finalmente, y gracias a Dios, llegamos sin peligro a casa, llegamos bien. ¿Y saben qué es lo que hice cuando llegué a casa? Exactamente lo que había pensado en el camino que iba a hacer cuando llegue a casa. Un baño caliente, comida calentita y resguardado de la lluvia, ¿no? Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque ese viaje se tornó al principio lindo, en el medio fue eh, pasando por diferentes matices de sentimiento hasta que se volvió hasta un tanto bastante peligroso, ¿no? Y un montón de sentimientos que pasan por nuestra mente. Ahora, cuando yo empecé a imaginar las cosas lindas que iba a hacer cuando llegué a casa, ese viaje se me hizo más corto. Y ese viaje, que a pesar estaba en la tormenta todavía estaba pasando frío, hizo de que yo empezara a imaginar algo mejor y que fuera más corto y pudiera llegar mejor a destino. Y me dio ganas de llegar a destino. Que quizás que si yo no hubiera tenido nada mejor que esperar cuando llegara, ni siquiera hubiera ansiado llegar a mi casa. Ahora, ese sentimiento, ese pensamiento de pensar en algo lindo, algo mejor que iba a tener cuando llegue a mi casa, hizo de que mi viaje sea mejor. Hizo de que esa cosa fea que estaba pasando no sea tan fea, sino que la pudiera disfrutar de otra manera. Ahora, Dios en su sabiduría hace lo mismo con nosotros, porque sabe que esta nostalgia que nosotros siempre sentimos nos instaura en un pasado que no es real, y eso el enemigo lo utiliza para deprimirnos, para pararnos en un lugar de desesperación, que buscamos soluciones terrenales y que saben que son pasajeras, pero cada vez buscamos más, y eso cada vez nos aleja más de Dios. Y ahora que sabemos que la solución realmente es Dios, porque lo que nosotros buscamos es perfección y eternidad, que solamente la da Dios. Lo único que estamos haciendo con estas soluciones que nosotros o que el mundo nos pone es alejarnos de la solución verdadera. Ahora, Dios sabiendo todo esto, por eso Él puso en su palabra un montón de mensajes que me hacen pensar y recordar esa nostalgia del futuro. Eso que yo tengo que pensar, lo lindo que voy a encontrar cuando llegue a mi verdadero hogar. Y eso va a hacer que mi viaje, esas tormentas que estoy pasando en esta vida, no sean tan terribles como yo las creo, sino porque voy a tener un objetivo lindo o una esperanza de llegar a mi casa. Esa es la nostalgia del cristiano, es la nostalgia del futuro. Y hay un montón de citas en la Biblia que mencionan esto y que nos hacen este ejercicio de imaginarme lo que voy a encontrar cuando llegue a mi casa. Ahora les quiero compartir una cita de Ellen White, que sabemos que es una escritora inspirada. Ella recibió una visión y gracias a Dios que le dio esta visión a ella. Porque ella cuenta el principio de cuando empecemos a llegar a casa. Y eso es lo que nosotros debemos pensar e imaginar para que este viaje bajo la tormenta no sea tan terrible como lo que es ahora. Y lo terrible que va a venir, porque vamos a empezar a pensar y a esperanzarnos en llegar a casa. Y ahora la mayoría está con las cámaras apagadas, pero le voy a pedir que hagan un ejercicio. Y es que cierren los ojos y que se empiecen a imaginar. Yo voy a leer esta visión que ella tuvo del principio de volver a casa. Y le voy a pedir que todos los que estén ahí no hagan trampa, que cierren los ojos y se traten de imaginar esta visión que ella tuvo. ¿Me van a hacer caso? ¿Van a cerrar los ojos? Bien, leo. Dice, muy bien, muy bien. Dice así: pronto aparece en el este una pequeña nube negra, del tamaño de como la mitad de la palma de una mano. Es la nube que envuelve al Salvador, y que a la distancia aparece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan, mientras van acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor,
y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Con cantos celestiales, los santos ángeles, en inmensa, innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones y millones, millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como fuego. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por la gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol del mediodía, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Con las cabezas levantadas, con los brillantes rayos del sol de justicia refulgiendo sobre ellos, regocijándose porque su redención está cerca, salen en busca del esposo diciendo: He aquí, es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Qué les parece esta visión? Es el principio del volver a casa. En esto tenemos que pensar. Esto es lo que va a ocurrir dentro de muy poco cuando Cristo venga a buscarnos. Todavía falta un poco más. Pero esa nostalgia que tiene el ser humano es un recuerdo inventado. Es algo que no nos lleva a ningún lado. Lo podemos recordar, sí, no quiere decir que a partir de ahora no recordemos más nada porque no lo vamos a poder hacer y por ahí está bueno recordar, pero no basemos nuestra vida en esos recuerdos. No tomamos decisiones basadas en esos recuerdos. No sigamos instaurados en una depresión, en un dolor o en una angustia o en una bronca o enojo con alguien basado en ese pasado, porque no fue tan real como nosotros lo creemos. Sin embargo, les invito a que pensemos en esta angustia del cristiano. Es la angustia del futuro. La nostalgia del futuro, que nos lleva a pensar en eso que vamos a encontrar cuando volvamos a casa. Esa perfección, esa eternidad que está dentro de nuestro ADN y que quizás hasta hoy no sabíamos que era lo que nos estaba llamando. Es eso lo que necesitamos. Y para terminar voy a leer dos textos de la Biblia para que nos dé ese aliento que necesitamos. El primero está en Romanos 8, versículo 18. Dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo malo y lo pésimo que podamos estar viviendo o que hayamos vivido no se compara con la gloria que vamos a tener. Por eso no nos tenemos que basar en esos pasados, en esos dolores, porque hay algo mucho mejor que nos está esperando. No nos va a importar cuando veamos esa gloria y con todo eso que nos está esperando en casa, lo que vivimos, si eso nos sirvió para llegar hasta ese momento. El último texto que quiero leer está en Hebreos, capítulo 10, versículo 37 al 39. Hebreos 10, 37 al 39 dice: Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocederemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Acá es una frase muy linda: falta un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá. Que es ese que acabamos de escuchar en esta cita, que va a venir a buscarnos para llevarnos a casa, para que esa tormenta se termine y para que de verdaderamente volvamos a tener esa perfección, esa eternidad. Pero acá dice algo más: no somos de los que retrocedemos. ¿Qué quiere decir con esto? No somos los que retrocedemos. Primero es que avanzamos hacia esa meta, pero también se refiere a no retroceder con nuestra mente,
no vivir basados en un pasado que no nos sirve de nada, sino somos de lo que avanzamos para victoria. Dios quiera que a partir de ahora recordemos este tema si les sirve, para que nuestra vida cambie, para que todo eso que nos clavó quizás hasta acá y nos dejó inmóviles por culpa de un pasado, lo podamos dejar de lado y podemos empezar a pensar en ese futuro, en esa nostalgia al futuro, que falta muy poquito para vivir. Todo esto que hablamos no son frases de autoayuda, no son locuras de fanáticos, ni son promesas no cumplidas. Es la verdad. Es lo que Dios nos dejó para que nosotros conozcamos la verdad, para que busquemos la solución en el lugar donde está la solución y no querramos buscarla en cosas que pasan y se termina y ese vacío vuelve a mí. Si hasta hoy buscaste en esos lugares, es momento de probar algo diferente, de probar esta solución que es la verdadera. Dios quiera que podamos vivir en esta nostalgia del futuro y podamos esperar ese día que muy pronto va a venir. Que Dios nos bendiga.